rendido te adoraré. Rendimos a tus pies, Señor, en adoración. Tu presencia en mí y a mi andar. Tu palabra es la verdad, restauración y redención. Encontré en ti, Señor, y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Toma ese momento para rendirte a sus pies. Derrama tu corazón. Él es nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Nos rendimos a ti. Tú eres nuestro Dios. Canta el que todo lo dio por ti. Todo lo diste tú por mí. Tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó. Es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó. Es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración. Siervo y Rey, el Salvador es nuestro Dios. Somos comunidad cristiana La Roca, una familia, una voz.
Buenas noches, hermanos. Vamos a mirar la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, pero finalizando el versículo 25. Dice así la palabra: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos textos nos muestran 5 cosas importantes que necesita la iglesia para ser raptada de este mundo. Cuando Cristo venga por su iglesia, la iglesia tiene que tener estas 5 características que aparecen en este texto. Pero antes de ir construyendo un poco el mensaje a través de estas 5 características, quiero hablarles un poco de cómo el apóstol Pablo desarrolla esta carta de una manera muy especial para poder entender un poquitico estas 5 características. Él escribe a la iglesia subrayando el papel fundamental de la iglesia en el esquema divino de la historia, en el que todas las cosas del cielo y las de la tierra participan en el gran conflicto entre Dios y Satanás, y avanza hacia la unidad triunfal y definitiva en Cristo. El tema importantísimo de esta carta es la sumisión y el amor, las cuales no se oponen y son socios en el matrimonio que los reúne. Habla de la sumisión como honor, fidelidad y respeto. Y las principales frases son cabeza, que significa responsabilidad; sujeción, que es fidelidad, respeto; y obediencia, armonía de voluntad, propósito de santidad y seguridad en el matrimonio. El tema exactamente en esta noche no es sobre el matrimonio, es de cómo la iglesia del Señor y qué características va a tener la iglesia en la venida de Cristo, en el rapto que va a tener la iglesia en el momento en que Cristo venga en las nubes y la iglesia sea arrebatada de este mundo para ser llevada hasta Él. Hay algo interesante, amados hermanos, en la carta, porque Dios no demuele, Dios construye. Y la posición principal de esta carta es la autoridad que permite saber quiénes somos en relación con Dios. Y estas características tienen que ver exactamente con eso. La palabra de Dios dice que en el versículo 26 dice: a fin de presentarla a sí mismo de una manera especial, dice así la palabra. O sea, la iglesia, la primera característica de la iglesia es que no somos un pueblo cualquiera. Somos un pueblo especial, escogido por Dios especialmente. No somos una iglesia religiosa compuesta por hombres y mujeres religiosos. Somos un grupo de hombres y mujeres diseminados por toda la tierra, pero que somos lavados con la sangre de Cristo y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él con su sangre derramada compró y lavó nuestras ropas. Y fuera de eso, como resultado, escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Esa sería la primera característica, que no somos un pueblo cualquiera. Dios no se va a llevar, Jesús no se va a llevar una iglesia cualesquiera, no un pueblo cualesquiera. Se va a llevar un pueblo lavado con su sangre y sabiendo que nuestros nombres están escritos en ese libro tan especial allá en el cielo.
Segunda característica, amados hermanos, Cristo se llevará a una iglesia gloriosa, digna de honor y de alabanza. La palabra de Dios dice, una iglesia gloriosa, dice el texto, una iglesia que glorifique, que alabe y que dé honor al Señor, a su esposo. Y algo interesante, hermanos, yo me puse a mirar el ejemplo de la iglesia primitiva, una iglesia que en sus principios caminó de acuerdo a estas palabras, una iglesia que en su tiempo primitivo era una iglesia gloriosa, porque la manera como los discípulos andaban, como los creyentes hablaban y andaban en ese tiempo, era una iglesia que se movía en el poder y en la autoridad de Dios. Vamos a mirar la tercera característica. Es una iglesia sin mancha. Dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. En Apocalipsis capítulo 3, yo quiero que miremos ese texto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 dice así. Le está hablando a la iglesia de Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, le está diciendo la iglesia de Sardis que habían allí personas que no habían manchado sus vestiduras, que sus vestiduras eran blancas totalmente. Él le habla a la iglesia de Sardis como si le estuviera hablando a nuestra iglesia en este tiempo. Nuestras vestiduras deben ser unas vestiduras blancas y fuera de eso sin ninguna mancha. Pero hay algo interesante en el texto. Dice, pero tienes unas pocas personas. O sea, no es toda la iglesia. No es la iglesia total y completa la que tiene vestiduras blancas y sin manchas. Dice, pocas personas en Sardis, pocas personas en la iglesia. Esto es como para uno preguntarse, entonces nuestra iglesia, ¿cómo estará caminando? ¿Es una iglesia que realmente anda en honor? ¿Es una iglesia que realmente anda en gloria? ¿Es una iglesia que realmente anda en alabanza? Si Él está hablando a la iglesia de que hay pocas personas que tienen sus vestiduras totalmente blancas. En el capítulo 22 del mismo capítulo de Apocalipsis, dice de la siguiente manera la palabra de Dios, versículo 14. Dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas. Dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Qué bueno es eso. Sabemos que necesitamos tener esa característica para poder ser bienaventurados, para tener ese derecho, para poder entrar por las puertas de la ciudad. Hay una cuarta característica y es que debe ser una iglesia sin arruga. Dice así la palabra en Efesios. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Vamos a definir un poquitico lo de la palabra arruga. Arruga es el pliegue que tiene que se deforma. O sea, los vestidos tienen un pliegue, los manteles tienen un pliegue y ese pliegue no puede estar deforme. El pliegue deforme e irregular que deforma el carácter de una prenda. Y les voy a poner un ejemplo importante. Cuando yo trabajaba en banquetes, para hacer un servicio tipo francés necesitamos poner manteles en las mesas y servilletas de tela. Esos manteles tenían que ir bien aplanchados. Las servilletas debían de ir bien aplanchadas.
sin ningún tipo de arruga. Porque si tenía alguna arruga, si tenía alguna deformación, el mantel sería quitado inmediatamente y cambiado por otro de igual manera. Teníamos un jefe que revisaba las mesas antes de que llegaran los invitados y pasaba sus manos por la mantelería mirando exactamente si el mantel estaba bien tendido sobre la mesa y no tenía ningún pliegue en desorden ni deforme. Hay algo interesante, amados hermanos. Las arrugas deforman el carácter. Y esto nos pone a pensar un poco sobre cada uno de nosotros. ¿Cómo es nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo es nuestro andar con Jesucristo? ¿Cómo es nuestra vida devocional? ¿Cómo es nuestra vida personal en relación con Jesucristo? Porque la palabra dice que sin arruga, y las arrugas deforman el carácter de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro carácter delante de Dios? Nuestro carácter debe ser un carácter totalmente en relación con el Señor, no deforme, un carácter que tenga la capacidad de que Jesús pueda ver a través de él en nuestra relación con él directamente. Quinta característica, debe ser una iglesia santa. Dice, para santificarla, el versículo 26, para santificarla. Y finalizando el capítulo 27, dice, sino que fuese santa y sin mancha. La santidad, amados hermanos, es algo interesante dentro de la palabra de Dios. Santo viene de la raíz griega que significa consagrado, apartado para Dios. La iglesia es un pueblo que ha sido apartado del mundo, ha sido escogido de otros pueblos para ser un pueblo santo, un pueblo consagrado para Dios. La iglesia ha sido llamada para eso, para ser consagrada, para que seamos sacerdotes, para que podamos santificarnos en Jesús. ¿Cómo se puede ser santo en un mundo como estos? Santiago capítulo 4 nos habla un poquitico de esa importancia, de lo que es la santidad. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice así. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Como iglesia necesitamos evitar las corrientes del mundo. Las corrientes son aquellas cosas que el mundo trata de ofrecer, que prácticamente, entre comillas, muestran nuestra propia comodidad. Pero si nosotros hacemos amistad con el mundo, nos estamos haciendo enemigos de Dios. Nos estamos haciendo enemigos del cielo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, la palabra de Dios dice así. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, dice de esta manera, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No es en algunas cosas, amados hermanos, es en nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en nuestra iglesia, en nuestro hogar, al lado de nuestras esposas, de nuestros esposos, al lado de nuestros hijos? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es nuestro caminar delante del Señor? Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, amados hermanos. Hebreos capítulo 12 nos dice algo grande allí. Capítulo 12, Hebreos, dice así, versículo 14. Dice,
seguid la paz con todos. Y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos ser una iglesia que camine en santidad, que ande en santidad. ¿Cómo podemos pedir nosotros ver el rostro de Dios? ¿Cómo podemos orar a Dios que nos bendiga, que conteste nuestras oraciones si nuestra santidad no está totalmente exacta como Dios la quiere? Si nuestro carácter no es santo delante de Dios. La iglesia que espera a Cristo no es cualquier pueblo, amados hermanos. No es un pueblo rebajado. No es una iglesia que está en oferta, ni tampoco está en rebaja. La iglesia es una iglesia de primera clase. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 nos dice la palabra de Dios de esta manera. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice así. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo quiero volverlo a leer, amados hermanos, ese texto, porque es que este es el pueblo de Dios. Estos somos nosotros como iglesia, y esto es lo que debemos ser nosotros como iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Al cielo no se podrá entrar, amados hermanos, siendo inmundos. La palabra de Dios dice, porque lo inmundo es sucio, asqueroso e impuro. Amados, la iglesia es una iglesia santa por dentro y por fuera, demostrada en nuestra manera de vivir, así como decía el texto que acabamos de leer. Una iglesia santa por dentro y una iglesia santa por fuera. Una iglesia compuesta por hombres de linaje, por hombres de real sacerdocio, porque somos nación santa. Amados hermanos, en los altares no se necesitan líderes fríos y apáticos, hombres que lleguen a dormir a los altares. Necesitamos hombres despiertos que oren y que transmiten la palabra de Dios. Y la palabra debe ser palabra revelada del cielo. No debe ser cualquier palabra, ni cualquier texto. Debe ser palabra revelada por el Señor. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 14, dice así la palabra de Dios. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 14. Dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Qué bueno, amados hermanos, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha
irreprensibles y en paz. Amén. Oh, grande es el Señor. No entra cosa inmunda. La palabra es clara. La palabra de Dios es concreta en eso. No debe entrar ninguna cosa inmunda. Lo sucio, lo asqueroso y lo impuro se queda por fuera. No somos un pueblo torcido, amados hermanos. Somos un pueblo que caminamos derecho. Un pueblo que caminamos en el carácter de Cristo. Somos un pueblo glorioso que conserva la gloria de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, amados hermanos, en esta noche. Y vamos a reflexionar un poco en estas palabras. No sabemos cómo estamos delante de Dios. No sabemos si somos una iglesia gloriosa, en honra y que da honor a Jesús. Pero sí tenemos que entender, hermanos, de que tenemos el tiempo todavía disponible para poder caminar, para ser derechos y no ser torcidos, como dice la palabra, para andar en santidad. No olvidemos que somos pueblo y nación santa, linaje escogido, que somos sacerdotes y que hemos sido llamados para servirle a Jesús en santidad. La palabra de Dios dice que nadie que ande en santidad verá el rostro del Señor. Tenemos que andar en santidad para poder ser llevados y raptados como la iglesia del Señor Jesús. Oremos. Señor Padre y Dios de la gloria, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por la manera como tú hablas y revelas, Señor, tus preciosos tesoros a través de las Escrituras. Necesitamos, Señor, caminar en santidad. Señor, reargúyenos de cómo estamos andando, de cómo estamos caminando contigo, Señor Dios de la gloria. Tú eres nuestro esposo. Somos las vírgenes que esperamos con nuestras lámparas que tú entres y podamos ser recibidos, Señor Dios, en tu presencia. Señor, debe ser una iglesia sin arruga y sin mancha, una iglesia con vestiduras blancas. Pero, Señor, necesitamos que tú, en medio de las Escrituras, con hombres y mujeres y líderes, donde tú les vas a revelar tu palabra, nos muestren cómo debemos tener nuestro carácter delante de ti. Gracias, Señor, por estos hombres y por estas mujeres. Gracias porque ellos, Señor Dios, forman nuestro carácter a través del discipulado, Señor Dios, a través de las enseñanzas. Pero necesitamos, Señor, que tú reveles palabra, que tú reveles obras, Señor Dios, que tú reveles poderes grandes y maravillosos para ellos, y que tu gracia, Señor Dios, tu gracia y tu misericordia se manifiesten en tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, nos bendices, porque tú nos muestras el camino, Padre Celestial. Tu palabra dice que lámpara es a tus pies tu palabra. Ella es la que nos ilumina nuestro caminar, nuestro andar constantemente. Gracias, Señor Dios de la gloria. En esta noche, Padre eterno, podemos sentir que tu gracia y tu misericordia es revelada a través de tus Escrituras. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Somos comunidad.